Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Hablemos Marx. Es un miércoles para hablar de Marx, sobre todo de temas más o menos de coyuntura y abordando parte de la teoría crítica, no solamente de Marx, sino de algunas otras líneas y corrientes que se han desarrollado a partir del marxismo. El día de hoy tenemos un episodio que yo consideraría que es un tanto polémico y personas que justamente todavía han hablado de los beneficios de este proceso histórico y sobre todo han enmarcado dentro de varios discursos pues esta gratitud que deberíamos tener sobre cómo se desarrolló el proceso de la colonización. Y a esto nos referimos esencialmente en una disputa que ha venido eh, tomando pie y tomando nota a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando en una carta solicita que le solicita al rey de España que se disculpe por los estragos que ha ocasionado la colonia, la colonización en la Nueva España y sobre todo pues por los vestigios de violencia y represión y exterminio que se vivieron a partir de esto. Ante esa crítica, bueno, la presidenta de Madrid ha dicho y le ha dicho en la actualidad al presidente y al rey que no debería existir algún diálogo mutuo sobre una disculpa, sino por el contrario, que deberíamos estar agradecidos porque fue a partir de los españoles que nuestros pueblos latinoamericanos eh, especialmente de aquellos pertenecientes a la corona española, pues conocimos la civilización, conocimos una civilización moderna, occidental, basada en los consensos de civilizatorios europeos. Y la cuestión aquí entra bastante para entender, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo? ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de Marx? Sobre todo cuando hay una parte bastante cuestionada dentro de de los argumentos y obras de Marx, que recordemos que el marxismo, así como la obra de Marx, han ido puliéndose y han ido evolucionando conforme se desarrolla. Entonces hay diferentes aportes en las obras de Marx, en donde podríamos hablar de un Marx joven y también de un Marx pues maduro, ¿no? Donde destacan ya las obras del Capital o inclusive también de los Grundis. Y en esta complejización de las obras pues justamente entran una de las críticas en donde se cuestiona si Marx promovía o no el proceso de colonialismo y de colonización europeo en los países subordinados. Esta crítica se centra bastante en lo que viene siendo el joven Marx, pues podemos hablar de que hay artículos que escribió más o menos en 1953, donde hablaba sobre dos territorios de manera específica, que era la India y el caso de México, en donde se sugiere que a pesar de todos los procesos de crueldad, de violación, de violencia que llevaron los procesos que ya conocemos de la colonia, pues al fin era una herramienta inconsciente de la historia que podría destruir las estructuras feudales y traer la modernidad. En pocas palabras, lo que decía Marx es que estos procesos de colonización no solo servían únicamente para el desarrollo del capitalismo industrial de Inglaterra y otros países europeos, sino que a la larga también este podía ayudar en desarrollar de manera oportuna los territorios conquistados. Sin embargo, pues de aquí tendríamos que pasar a las conclusiones del Marx Maduro, a las cuales no nos vamos a adelantar, pero sí le da otra connotación a lo que pasó en esos tiempos de colonizaje y también da nota en cuál fue realmente su función como proceso histórico en la formación del capitalismo europeo, del desarrollo de los imperios europeos, las industrias europeas y sobre todo del capitalismo global.
Pero antes de abordarnos a esta estructura y esta parte, algo que tendríamos que volver a pensar, volver a descifrar y tal vez repasar con episodios anteriores como era el de la dependencia y parte del totalitarismo del mercado, que están en los episodios anteriores, y con gusto en Spotify les dejaré el link para que lo puedan consultar. Habíamos hablado sobre por qué América Latina no se ha desarrollado y por el contrario, a pesar de tener un proceso de independencia desde el 1810 para el caso de México y subsecuentemente de otros imperios como el Imperio de la Granada, el Imperio de Perú o el Imperio de Mar de Plata, ¿por qué nunca llegamos a esa estructura de desarrollo que nos han prometido, que se ha encaminado dentro de los discursos como es el Fondo Monetario Internacional, o inclusive para el caso de México, como en alguna ocasión un presidente llamado Carlos Salinas de Gortari nos prometió con la implementación del llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, ahora conocido como TEMEC, y que bueno, eh, pues por Donald Trump no sabemos si seguirá existiendo. Muchos están paniqueados por ellos, otros no, lo ven como una área de oportunidad para negociar con el resto de la región, porque a pesar de ello, el país y la región siguen con el subdesarrollo. Y ante ello habíamos hablado sobre la teoría de la dependencia, en cómo la articulación de un sistema capitalista global emerge y necesita de una relación entre dos tipos de países, ¿no? Aquellos que son los países desarrollados, que proveen de una gran industrialización, y pues los países subdesarrollados que se encargan de mandar los insumos a los países industrializados para que estos puedan desarrollarse aún más, para que estos puedan subordinar aún más, y pues esto entra a consta del mismo desarrollo para la región latinoamericana y otros países de lo que se conoce como la dependencia o la periferia. Sin embargo, esto lo tenemos que vincular con el colonialismo y a partir de varios enfoques sobre el método de materialismo histórico, tendremos que empezar a hablar pues cómo se originó la dependencia, cómo se originó esta perspectiva o este marco teórico que explica parte de la actualidad contemporánea de América Latina y otros países subdesarrollados, y también cómo se explica a través de diferentes ópticas, como las veremos más adelante, como es el neocolonialismo y la parte del imperialismo, en donde pues a quien ha beneficiado es a algunos pocos. Para ello entonces, algo de lo que tendríamos que ser bastante concisos y tomar a cabo es que para al menos la región de América Latina no podemos hablar de un desarrollo del capitalismo al igual que fue el europeo. Por un lado, porque la región nunca conoció el feudalismo, no tuvo una transición pura del sistema feudalista al sistema capitalista. Por el contrario, como nos dice parte de las acepciones de Valenzuela, Feijó, existen elementos que determinaron a la región, mientras que él habla específicamente de México, para abordar otro tipo de formación que estaba en función del sistema capitalista, a lo que él denomina como un patrón de acumulación, y de esta forma, el patrón de acumulación en el que se basaba el sistema colonial, pues se enfoca mucho a la parte primario exportadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un sector, como lo vendríamos abordando dentro de estas composiciones y separaciones económicas del sector primario basado en la explotación de materias primas antes del proceso de industrialización, en donde dichas materias primas pues se mandaban a los países desarrollados para justamente transformarlas y devolverlas o consumirlas en los países desarrollados.
De esta forma, pues ya estaríamos abordando y definiendo parte de cómo se debe entender el proceso de colonización como tal, el proceso ya de lo que es un modelo colonial. Para otro de los autores, que es Enrique de la Peña y este Agustín Cueva, podríamos definir justamente que es un modelo agroprimario exportador basado en las necesidades justamente que tienen los países de, bueno, estos imperios que tienen estas necesidades, los imperios de extraer las riquezas de los países coloniales. Sin embargo, es muy importante y queríamos dejarlo en debate cuando hablábamos sobre esta gratitud de la que nos hablan algunas voces que se manejan como críticas al status quo, pero que a la vez parten de esta concepción eurocentrista y donde nos dicen que no hubo antes una civilización, ¿no? O un proceso que valdría la pena cuidar, sino que al contrario, gracias a los españoles, portugueses e ingleses, pues se conoció como la vida moderna, por así decirlo. Y ante ello me gustaría pues problematizar a partir de uno de los extractos de Chris Harman, de uno de sus libros que se llama La otra historia del mundo, una historia de las clases populares desde la edad de piedra al nuevo milenio, en donde rescata parte de las descripciones de Bernal Díaz sobre cómo se contempló y cómo se llevó al cabo ese primer contacto o descripción que tuvieron los españoles con el imperio de Cusco. Para ello, lo que nos dice es la siguiente. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y pirámides y edificios que tenían dentro del agua y todo de calicanto, y algunos de nuestros soldados decían que si aquello que vivían si era entre sueños. El templo mismo es más alto que la catedral de Sevilla. La plaza principal, en medio de la ciudad, dos veces el tamaño de la de Salamanca, está rodeada de columnas. Día tras día, 60.000 personas se congregan allí para comprar y vender. Pueden adquirirse toda clase de mercancías vendidas de todas partes del imperio, alimentos y ropa, y, además, objetos hechos de oro, plata, cobre, piedras preciosas, cuero, huesos, moluscos, coral, algodón, plumas. Es tan hermosa y de tan buenos edificios que España sería muy de ver. En muchas de las casas de los incas hay salones enormes de 200 metros de largo por 50 de ancho. La más grande era capaz de acoger 4.000 personas. De esta forma, camaradas, algo de lo que nos dejan estos relatos que se hacen a partir de las descripciones del imperio inca, justamente también de el imperio de Tenochtitlán, nos habla que hay un proceso de civilizatorio que podría considerarse más desarrollado inclusive de lo que conocían o habían hecho los europeos en ese tiempo. Y con ello rompemos parte del mito en donde nos dicen que gracias a los españoles se conoció la civilización y los avances tecnológicos. De esta forma se desmiente tales hechos en donde podríamos decir que lo único que logró el proceso de colonizaje fue el desarrollo del capitalismo tal y como lo conocemos ahora, porque recordemos que es un proceso histórico. De esta forma, algo de lo que nos cita y tendríamos que ver es que cuando llega Colón, aparte de las primeras islas del Caribe, nos dice que describe de una manera amable y atenta el carácter de los nativos de las islas que ahora conocemos como Haití y República Dominicana. En cartas y relatos presenta como seres que tienen otra forma de amar, una forma amena, una forma amable y de alguna forma los destaca como
mansa y siempre con una sonrisa. Lástima que ante ello los principales intereses de Colón, y en vez de quedarse con esa maravillez de ciudades grandes y personas con otro tipo de cosmovisión, lo primero en lo que se fijó fuera, como nos dice Harman, que el objetivo de Colón no era entablar una amistad, sino por el contrario, lo que le fascinaba era el oro de los pendientes que les colgaba de la nariz. Ante ello, lo que Colón quería era extraer más oro y más metales preciosos. De esta forma, el propósito era capturar y esclavizar a las personas, dando que se tomase algún habitante de aquella isla y se acogieron entre 12 personas, entre mujeres y niños. Planteó construir una fortaleza desde la que con 50 hombres los habitantes pudieran ser sometidos e hizo que se hiciera todo lo que uno pudiera desear. La historia de Colón es bastante interesante porque aquí podríamos hablar de un completo proceso de aniquilación de una civilización, como nos dice desde la llegada de Colón o antes de la llegada de Colón. Se estimaba que existía cerca de más de 1 millón de pobladores y que 20 años más tarde de la primera llegada, este número se redujo a 28,000 y posteriormente la última cifra registrada fue de 200 personas. De esta forma, y al igual que fue los siguientes casos, el proceso de colonización mermó la población de origen y solo la asentó en una forma de trabajo esclavo, en donde justamente ya no era solo los colonos los que querían el desarrollo de ellos, sino pues también lo permitía el Imperio Español y los reyes españoles. Ante ello, pues había distintos tipos de aparatos jurídicos de la época que permitían la explotación de la fuerza de trabajo indígena, donde por ejemplo una de ellas, y hablando de Colón, cuando este se hizo el, por así decirlo, el hidalgo, el regente, algo que hizo Colón, y cito, era: decretó que todo indio de más de 14 años de edad tenía que entregar una cierta cantidad de oro cada 3 meses. A quienes no lo hiciera se les castigaría cortándole las manos y dejando morir desangrados. Sin embargo, a pesar de esta barbaridad, no pudo satisfacer la demanda de oro por la sencilla razón de que nadie había descubierto más que pequeñas cantidades en la isla. Por otro lado, otro de los aparatos justamente que ayudó a la explotación de fuerza esclava fue la Ley de Burgos de 1512-1513, que obligaba a los indios varones a trabajar para los españoles durante 9 meses al año. Los procesos de violencia que se observaron durante la colonización y el desarrollo de la colonia, junto con las enfermedades que trajeron los españoles a los pueblos originarios, algo de lo que nos dice es que redujo de manera drástica la población autóctona, a un tal punto que esto fue preocupante y alarmante, pues fue tal la devastación que incluso la monarquía española comenzó a preocuparse. Quería un imperio que produjera riqueza, no despojado de su fuerza laboral. Es decir, los españoles supieron entender de una manera muy inteligente: para poder generar riqueza se necesitó de manera forzada el trabajo de las comunidades originarias. Para poder extraer los recursos, para poder extraer el oro que causó esta enfermedad de ambición y avaricia desde Colón hasta los sucesores como Cortés y su primo que llegó al imperio de Perú y mató a Atahualpa, pues desde ahí comprendieron la necesidad de la fuerza de trabajo impaga y aprovecharon también parte de las estructuras, como nos dice Cueva y Sergio de la Peña, una estructura basada en el tributo, para entonces rendir ese tributo ya no a los pueblos dominantes de ese entonces, sino a la corona española. De esta forma, justamente los eh, relatos sobre cómo se hizo este colonizaje del imperio del Cusco en Perú, nos dice: un monje dominico que acompañaba a los españoles comenzó a hablar a Atahualpa,
tratando de persuadirlo que se convirtiera a la religión cristiana y pagara tributos al rey. En razón de ello, Atahualpa le dijo que su dios estaba muerto y fue asesinado por los mismos hombres que creó, y que el dios de Atahualpa seguía vivo en el cielo y que cuidaba de sus hijos. Acto siguiente, y ante la negación de un sometimiento por la vía pacífica, el monje le respondió a Pizarro, quien era primo de Cortés, lo siguiente: ¿no ves que mientras estamos aquí malgastando nuestro aliento, hablando con este perro, el campo se está llenando de indios? Saltemos sobre ellos enseguida. Yo te absuelvo. Con ello mataron a 10,000 incas, y posteriormente Atahualpa fue encaminado a llevar a los españoles a la ciudad y al imperio de origen. Después de ello, y por miedo a ser ejecutado, Atahualpa aceptó el catolicismo para evitar que lo quemaran vivo. Sin embargo, esto no evitó de su muerte y de ser estrangulado hasta que falleciera. De esta forma vemos que la religión también juega un papel, o jugó un papel importante para el desarrollo de las colonias, del simbolismo y sobre todo del capitalismo al día como hoy lo conocemos. Para esto, entonces, me gustaría ya volver a esta parte económica, dejando la parte histórica sobre el proceso de violencia de la colonización, el cual se basó en el esclavismo, en la matanza, en las violaciones y en la religión, para pasar a lo que nos decía Marx. Marx nos dice que la historia moderna del capitalismo comienza con la creación en el siglo XVI de un comercio y de un mercado mundialmente expansivos. Después de Marx, la contradicción del capitalismo, de la expropiación y la apropiación fue subrayada, entre otros orígenes, por Sombart y por Henry C., en donde nos habla justamente que los orígenes del capitalismo moderno se debe a la expropiación de los pueblos primitivos, incapaces de defenderse contra los ejércitos invasores. Así, lo que podemos hablar justamente es que el desarrollo, ya basado en estas articulaciones del sistema o del comercio internacional, se encaminó en una parte de lo que ya habíamos llamado como modelo agroprimario exportador, en donde se desarrollan, por así decirlo, las condiciones necesarias para que en el siglo XIX podamos hablar de lo que es la estructura de la dependencia. Con ello nos referimos a que los sectores que se empezaron a desarrollar en pro de las necesidades de los españoles y de los demás países que colonizaron fue primeramente la estructura y el sector minero. Y a partir de ello hubo una sucesión de desarrollo de sectores que estaban encaminados a satisfacer las demandas del sector minero. Esto quería decir, pues, el sector agrícola, porque necesitabas mantener ya una población de españoles que se estaban asentando, el sector pesquero, pero justamente todo lo que encaminaba a las necesidades era pues la extracción de los oros y la riqueza, que era el principal incentivo por lo cual los reyes católicos habían hecho grandes inversiones para poder continuar con las expediciones y mandar cada vez más hombres españoles a nuevos territorios de América. Con ello, las economías se enclavaron en ello, en poder dar beneficios y materias primas y fortalecer las metrópolis. Pero no solamente podríamos hablar que se hizo una extracción de estas riquezas y que esta plusvalía se quedó únicamente dentro de los países europeos. No, por el contrario, muchas de esas ganancias que se fueron a Europa pues se realizaron en Europa, pero por otro lado se generaron otros sectores dentro de la colonia que eran necesarios para mantener esta estructura. Es decir, recordemos que para el caso de la independencia de México, pues una de las clases sociales que necesitó y que estuvo con mayor enojo y que mantuvo mayor poder
fueron los criollos. Los criollos no eran propiamente la población autóctona, sino que eran los hijos de españoles nacidos en territorios de la Nueva España con una clasificación de castas menor a la de los peninsulares. Estas estructuras justamente mantenidas por españoles y algunos que otros familias poderosas autóctonas que conservaron aún el poder, pues fue necesaria justamente para poder extraer también la plusvalía y mantener el control de la población ya subsumida en estas dinámicas de la colonia. De esta forma, estamos hablando de el desarrollo de una protodependencia y a partir de esta generación de los excedentes fue como se dio los procesos de industrialización en Europa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hoy podríamos decir qué es lo que hizo también los europeos para que hoy en día sean países desarrollados. Y la respuesta es matar, violar, robar, saquear y esclavizar. De esta forma, también otro de los marxistas contemporáneos, que es Thomas Piketty, reconoce justamente que los grandes beneficios y desarrollos de la Europa capitalista e industrial se debe a estos procesos de violencia suscitados durante la colonia. Asimismo, lo que tendríamos que saltar a continuación es a entender, pues, que este tipo de estructuras también generó otros procesos de violencia dentro en los mismos pueblos, en donde, por ejemplo, pasándonos ya de un continente a otro y hablando de África del Norte, Abd-Malek Zayat algo que nos decía era que para el caso de Argelia, el proceso de colonización también rompía las fuentes de arraigo y estructuras de los pueblos originarios. En este caso, lo que él nos decía es que el pueblo argelino ha decidido terminar con un sistema colonial instalado desde 1830 basado sobre la represión y la segregación entre autóctonos argelinos denominados musulmanes y franceses denominados europeos. En este régimen, la población fue sometida a la expropiación masiva de tierras, impedida de acceder a empleos públicos y puestos políticos, relegada a una escolaridad específica y a un modo de nacionalidad francesa, sin cualidad ciudadana, así como sujetos a masacres en momentos de manifestación por la independencia de la colonia. De esta forma, la ruptura y la transición de formas y concepciones precedentes a los europeos es evidente tanto en los pueblos de América Latina como en África y África, específicamente África del Norte, que como nos dice en este caso y en este estudio, en donde las transacciones de bienes y servicios basadas sobre el honor y el prestigio ceden al cálculo de la rentabilidad entre el tiempo y el esfuerzo laboral. Tener un salario prima sobre los valores que instituían el orden jerárquico dentro del espacio doméstico e incluso acelera la ruptura de indivisión familiar. En fin, la abundancia y el consumo ostentoso rompen también gradualmente con las lógicas de solidaridad que sustentaba la existencia misma del grupo en un estado de precarización social y espacial, sin trabajo o en dificultades para adaptarse al nuevo mercado. La población, en este caso de la colonia rural, queda atrapada en un día a día que le imposibilita vislumbrar y prevenir el futuro. Las cuestiones aquí justamente es que rompiendo el mito de la civilización, lo que hizo también la colonia y por lo tanto reproduce el sistema capitalista dentro de nuestras esferas es romper con las concepciones precolombinas o prefrancesas que se tenían con anterioridad. Rompe con los esquemas de pensamiento, mata los mitos, mata las concepciones anticapitalistas para poder dar y poner en pie otro modelo civilizatorio, el modelo civilizatorio europeo capitalista. De esta forma, pues podemos entender por qué no tenemos realmente una noción real por completo y en el total de la población sobre nuestros antepasados, sobre nuestras raíces y termina convirtiéndose en un modo de espectáculo y de consumo, como es el caso de cierto sector hotelero en la Riviera Maya que se aprovecha de esta
apropiación cultural para generar riquezas, cuando más allá de ser un impacto turístico o una mercancía negociable, estas formas de vida podían ser, como lo mencionamos con Arturo, un proceso clave para entender y desarticular los procesos del actual sistema capitalista. De esta forma, para pasar a la parte de la conclusión y hablar del Marx maduro, podríamos decir que justamente Marx al final entendió que el colonialismo no desarrollaba a las colonias, sino que por el contrario las subyugó en un ciclo de subdesarrollo para alimentar a la metrópoli, es decir, los países europeos que se desarrollaban a consta de la sangre de nuestros pueblos originarios. Y bueno, compañeros, ya con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre el colonialismo. Posteriormente, en nuestras siguientes sesiones, me gustaría que habláramos ya de un poco casos específicos, pero también tendríamos que hablar de lo que es el neocolonialismo y aquí uno de sus principales expositores, que es el imperio estadounidense, para poder pasar también a lo que es el imperialismo. Sin más por el momento, camaradas, les recuerdo, síganos en Hablemos Marx, en Instagram, en Spotify como Hablemos Marx, en YouTube como Hablemos Marx y en otras plataformas de audio como es Amazon y Apple Music o Apple Podcast. También estamos como Hablemos Marx. Recuerden que de esta forma lo que hacemos es poder esparcir el pensamiento marxista a otros oídos que no han llegado y pues poder darles al menos otra visión que haga crítica a lo que estamos viviendo hoy en día. De esta forma, camaradas, espero verlos en otro miércoles Marx y recuerden que para todo tenemos que hablar siempre Marx. Hasta la próxima y espero que hayan disfrutado de este episodio.